Abba Beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Suag, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy traigo para ustedes esta enseñanza que lleva por nombre El pueblo pide carne y Yahuwah envía codornices. Esta es una narrativa que vamos a ver a la luz de la lupa hebrea en el capítulo 11 del libro de Números, en donde el pueblo de Israel está harto del maná, se queja delante de Moisés y pide carne. El Am Yisrael anhelaba las comidas que había tenido en Egipto, y esta es una relación en la cual el mundo y Egipto es una comparativa. Nos muestra aquí cada evento lo que uno viene trayendo después de que uno conoce a Yahushua, decide cambiar su vida, pero hay algo, un pasado que nos mantiene sujetos, que no nos deja caminar, como se convierte en una carga, un peso que está constantemente sobre nuestros hombros. Vamos a leer entonces lo que nos dice el libro de Bamidbar, Números capítulo 11, a partir del verso 1 hasta el verso 35. Por causa de tiempo y que esta enseñanza cada vez se amplía, solamente vamos a leer hasta el número 16, hasta el pasuk 16, y vamos a tener una segunda parte. Así es de que ponga atención y vamos a pedir a la Ruach HaKadosh, a la Ruach de Yahuwah, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente para poder entender cuál es la voluntad de Yahuwah para nuestras vidas. Katuja Torah. El pueblo se quejó a Yahuwah cerca de sus aflicciones, y Yahuwah escuchó. Su enojo se encendió, el fuego de Yahuwah se encendió contra ellos, y consumió los que estaban a las afueras del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y cuando Moisés presentó tefilá, hizo plegarias para Yahuwah, el fuego se aplacó. El lugar fue llamado Tabera, que quiere decir quemándose, porque el fuego de Yahuwah se encendió contra ellos. Verso 4. Después la multitud mixta se volvieron lujuriosos por una vida más fácil, mientras los hijos de Israel se quejaron diciendo: si solo tuviéramos carne para comer. 5. Recordamos el pescado que comíamos en Egipto, que comíamos libremente, los pepinos, los melones, los puerros, los ajos. Nuestra garganta está seca, no hay nada en absoluto al lado de este maná delante de nuestros ojos. El maná era como semillas de cilantro y el color como bedelium. 8. El pueblo salía para recogerlo, lo molían o lo machacaban en morteros. Entonces lo cocían en sartén y hacían tortas cocidas, que sabían dulces como tortas horneadas con aceite de oliva. Cuando el rocío se asentaba en el campamento, durante la noche el maná venía con ello. Luego Moshe escuchó al pueblo quejarse a través de sus familias, de sus mishpajot, y cada hombre a la entrada de su tienda. El enojo de Yahuwah se encendió grandemente, y Moisés también estaba disgustado. 11. Habló Moisés a Yahuwah: ¿por qué afliges a tu siervo? ¿Por qué no encuentro favor a tu vista? Coloca la carga de este pueblo completo sobre de mí. 12. ¿Fui yo quien concibió este pueblo? ¿Soy yo su padre para que tú me digas: cárgalos en tus brazos como una nodriza? Carga a su criatura hacia la tierra que tú juraste a sus padres. ¿Dónde voy yo a conseguir carne para este pueblo? Porque ellos siguen lamentándose conmigo, diciendo: danos un poco de carne. Yo solo no puedo cargar a este pueblo completo por mi cuenta. Es mucho para mí. 15. Si me vas a tratar de esta forma, entonces quítame la vida, por favor. Si encuentro favor inmerecido ante tus ojos, no permitas que yo vea mi iniquidad. Habló Yahuwah a Moisés diciendo: tráeme 70 ancianos de Israel, que usted reconozca como ancianos del pueblo, y sean funcionarios sobre de ellos. Tráelos a la tienda de reunión, para que ellos estén allí, parados contigo. Vamos a leer hasta ahí. La segunda parte vamos a continuar con el verso 17 hasta el verso 35. Tenemos aquí un análisis general sobre este capítulo.
La primera parte, las quejas de Israel y también la queja de Moisés. Punto número 1, un corazón quejumbroso de Israel. Israel se queja del maná. Las quejas de Moisés, la tercera parte. Punto número 2, o inciso B. Yahuwah responde las quejas de Israel y de Moisés, que esto es en la segunda parte que nosotros vamos a ver. Y inciso A, Yahuwah le pide a Moisés que reúna a los ancianos. 2, Yahuwah promete que enviaría carne. 3, Moisés reacciona a la promesa de proveer carne. 4, la rúa viene sobre los 70 ancianos. Y 5, Yahuwah provee carne para ellos. Es impactante ver cómo desde el comienzo nos muestra cuál fue la sentencia sobre este pueblo de Israel que tenía codicia en su corazón. Y este es un tema muy particular que nosotros no podemos perder de vista, la palabra codicia. Vamos a ver su significado, la influencia que tiene dentro de nuestras vidas y hasta dónde Yahuwah nos permite tener un deseo, incluso pedirle de acuerdo a su voluntad. Y la misma escritura nos dice que muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. Pedimos más que nada para satisfacer nuestro deseo carnal, nuestro deseo exageradamente, como la escritura nos habla acerca de las concupiscencias, que es el pecado desenfrenado que viene arraigado a nuestra vida desde que nacemos. Pero aquí es donde nosotros decidimos hacer un cambio. Primero, había un pueblo, los Ereb Rab, las naciones mixtas, que se habían mezclado con el Am Yisrael. Ellos decidieron salir junto con el Am Yisrael. Por lo tanto, ellos no se esperaban qué era lo que acontecería después de haber pasado un periodo de tiempo y que además iban a pasar 40 años. Ellos todavía no lo sabían. Ellos se imaginaban que era su oportunidad para salir. Así como muchas personas que salen, reciben a Yahushua, deciden cambiar su vida, deciden renovar y tomar votos delante de Yahuwah, caminar en obediencia. Al cabo de un tiempo se dan cuenta que no es lo que esperaban, que hay restricciones para nuestra vida que nos limita, sobre todo para nuestros instintos naturales que nos llevan constantemente al pecado, que nos impide, porque hay una vigilancia constante de parte de Yahuwah que no nos deja avanzar. Así es de que vamos a ver esta narrativa y a ver pasuk por pasuk, verso a verso, en este capítulo 11 del libro de Números, Bamidbar. Dice así el verso 1. Y cuando el pueblo se quejó, es decir, murmuró de su adversidad, de su mala suerte, a oídos de Yahuwah, porque los escuchó Yahuwah, entonces se encendió la ira de Yahuwah, quemando entre ellos el fuego de Yahuwah, y consumió a todos los que se encontraban en la orilla. Vamos a ver dos palabras que están relacionadas en este pasú. La primera es kemitoneni, que quiere decir se quejó, murmuró. Y la segunda palabra que es biktse, que significa en la orilla o en el extremo. La primera palabra, Strong H 596, la palabra anán, es una palabra raíz, significa dolerse, quejarse, lamentar. No se menciona en el pasú cuál fue la razón de la queja, al menos en este pasú. Mascullaban disconformes por varias cosas. El primero, de que caminaron 3 días sin parar, de solo pensar cómo se iban a arreglar al interiorizarse en este inmenso e inhóspito desierto que les esperaba. 2, de cómo sería la nueva vida de acuerdo a las leyes y preceptos que habían recibido previamente en el monte Sinaí. 3, de todo cúmulo, ellos se quejaron de inquietudes y recelos originados por un íntimo sentimiento de insatisfacción que de pronto se incubó en ellos y resquebrajó su entusiasmo y sobre todo
en su emuná. La palabra emuná quiere decir fidelidad, una acción basada en un hecho, basada en un acontecimiento. En este momento, el Am Yisrael había recibido los 10 mandamientos. Entonces, tenían que ser fieles a la promesa que Yahuwah les había dado, una carta de boda llamada Ketubá, conocida como los 10 mandamientos. En este contexto, que el fuego había consumido a todos esos perversos, tiene un significado doble. Primero, no solamente significa que cayó fuego sobre las orillas, sobre el pueblo que se encontraba al margen, a la orilla, a la afuera, dentro del conglomerado del Am Yisrael, en el centro, sino que estos se encontraban a la orilla, afuera. Pero también tiene otro significado. Está relacionado con los dirigentes, con los líderes. Así es de que aquí nosotros tenemos que entender cuál es el sentido. ¿Consumió a los que estaban en la orilla o consumió a los líderes que habían apartado su corazón de esta emuná, quejándose de que el maná no era suficiente? Ellos necesitaban carne para masticar, carne para remoler y tener un pretexto para salirse de ese lugar y no volver más a la tierra prometida, sino que regresar. Más adelante, en otro capítulo de este mismo libro, nos habla sobre los 12 espías, en donde 10 dieron un mal reporte. Y además de eso, ellos habían propuesto levantar un nuevo líder para que los lleve de regreso. Eso ya estaba en su corazón. Eso ya lo tenían marcado. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que nos incomoda de este lugar? ¿Por qué es que no vemos las promesas que aparentemente eran para el pueblo de Israel? Nosotros no vemos claro. Entonces, en ese contexto, en hebreo, dirigentes y perversos tienen la misma raíz que extremo. Impactante que estas palabras coincidan. Los dirigentes y los perversos eran literalmente los extremos del campamento. La palabra extremo, la orilla, el margen, puede ser interpretada como una referencia a los que se encuentran más alejados de Yahuwah, o bien a los más distinguidos. Strong H 7097, la palabra katsé, viene de la palabra katsá, que ahorita la vamos a ver. Katsé significa extremo, extremidad, borde, el margen, confín, pero también significa lejano, límite, orilla, puesto, significa puesto, punta por cuanto se encuentra en la orilla, y esto está relacionado con los líderes, la punta, el liderazgo. La palabra origen, Strong H 7096, katsá, significa cortar, cercenar, destruir, descartar, raspar, cortar. Esto nosotros tenemos que tener temor, no miedo, temor. Temor de no encontrarnos en ese marco de la orilla del Am Yisrael y que nuestra vida sea cortada dentro del Am Yisrael. Eso es donde nosotros debemos tener temor. Durante muchos años y muchos siglos hubo una iglesia que se encargó de infundir miedo, de perder la salvación. Posteriormente, hasta nuestros días, es el arma poderosa que ha utilizado las religiones para infundir miedo, para infundir terror, pánico, para que la gente pueda recurrir a sus congregaciones, a sus iglesias, para que crezcan en número. Sin embargo, el Torah de Yahuwah es muy práctico. Nosotros nos lo hacemos difícil por causa de nuestra vida religiosa en el cual habíamos salido en el pasado. Al igual que el pueblo de Israel que salió de Egipto, de las naciones paganas, donde se daba culto a muchos dioses y había mucha idolatría. Entonces, al encontrarse dentro del desierto, el Am Yisrael solamente tenía que buscar a uno solo. Ahora es aquí en donde ya no encaja estas fichas, en donde solamente hay uno, y su nombre es Yahuwah.
Por esa razón es que estas naciones mixtas deseaban regresar, porque ahí había variedad. Podían elegir, podían escoger. Sin embargo, este concepto de miedo, de terror, de pánico, de incertidumbre, causa que nosotros, en nuestra propia vida, nosotros no tengamos una completa seguridad de que solamente hay uno y de que nuestra vida está completamente completa en Yahuwah, en la persona de Yahushua HaMashiach. Esto explica el por qué Moisés encuentra la necesidad de que alguien le ayude. Aunque no está en estas palabras textuales, pero sí está dentro de su corazón. ¿Qué es lo que se da cuenta Yahuwah? La queja revela un motivo y la razón de nuestra inconformidad. Esa es la razón de la cual Yahuwah le dice, traiga a los ancianos para que sirvan de ayuda a Moisés y a la congregación. Es posible que en este momento no solamente extinguió a la orilla, al marco que está afuera del campamento de Israel, sino que también haya consumido a esos líderes, falsos líderes, que solamente son llevados por los deseos de su corazón y los deseos de su carne. Esta es la posición que la misma Escritura nos revela y manifiesta, que aún dentro del Am de Israel también existen personas que son arrastradas por los deseos de su carne, no los deseos de su corazón de acuerdo a la voluntad de Yahuwah, sino de acuerdo a los deseos, a las pasiones desenfrenadas de su propia vida. Quizá este era un pretexto para poder apartarse de Yahuwah. Ya tenían carne para comer en el desierto. ¿Y qué pasó? No lo aprovecharon, se lo terminaron. Todos los animales que ellos habían retirado de Egipto antes de salir, ¿qué fue lo que hicieron? Sin embargo, hay un pasaje en la Escritura donde nos dice, Faraón le pregunta a Moisés, ¿quiénes son los que van a ir? Todos, hombres, mujeres, niños, ancianos y todo animal. Y de aquí no se va a quedar absolutamente nada, ni siquiera una pezuña. ¿Cuál era la razón? Primero, porque Moisés le explicó a Faraón que no sabían con qué Yahuwah les iba a pedir para que ofrendaran. Así es de que todos los animales que tenían era exclusivamente para entregarlos a Yahuwah. Entonces, si hubiera la posibilidad de que hubiera animales, eran para el sacrificio, para ofrecerlos a Yahuwah. Por la lengua de los hijos de Israel se encendió un fuego consumidor. Exactamente vemos el libro de Jacob, Santiago, capítulo 3, versos 5 y 6. Katuja Torah, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y declara grandes cosas. ¿Cómo? Una pequeña flama puede consumir un bosque grande. Verso 6. Y la lengua, que es un fuego ella misma, la lengua está escondida, pequeña, llena de iniquidad, es decir, llena de problemas, colocada entre sus miembros, lo cual contamina todo el cuerpo. Enciende un torbellino que sumerge, arde el fuego del valle de Hinnom. Aquí nosotros encontramos perfectamente un pequeño miembro de nuestro cuerpo puede inundar toda nuestra persona, puede difamarnos o podemos difamar, podemos causar un incendio cuando utilizamos nuestra lengua para destruir. El fuego consume la materia que sirve como un combustible. El fuego de Yahuwah tiene tres manifestaciones. El primero, para manifestar su poder. Segundo, para traer juicio. Tercero, para purificación. Tenemos un ejemplo en la purificación cuando Yahuwah se le presenta a Moisés y le habla a través de una zarza y esa zarza no se consumía. Tenemos otro ejemplo en el libro de Daniel donde 3 varones fueron puestos en el horno y ellos no se quemaron. También tenemos la vida de Abraham, Avinu Abraham, en donde él fue puesto en un horno de fuego y su carne no se quemó. Sin embargo, los perversos, los que olían a carne, fueron consumidos porque se convirtió en una materia
que servía como combustible para que el fuego fuera alimentado. No así cuando nosotros nos convertimos en seres obedientes al Torah de Yahuwah. Hebreos, Ibrín, capítulo 12, verso 29. Porque Yahuwah, tu creador, fuego consumidor es. Avanzamos al verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés e intercedió Moisés a Yahuwah y se consumió el fuego. El lugar fue llamado Taabera, que significa quemándose, ardiente, abrasador, consumidor, encender. Eso significa la palabra Taabera. Porque el fuego de Yahuwah se había encendido contra de ellos. Verso 4. La multitud entremezclada, la palabra Behasaf Suf, la multitud entremezclada con ellos. Esto está relacionado con los egipcios que se habían sumado al Am Yisrael al momento de salir de Egipto. Habían cedido al deseo y volviendo a derramar lágrimas también los hijos de Israel y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Vamos a ver igual dos palabras, Behasaf Suf, que significa la multitud entremezclada, y la palabra Taba, el deseo, el apetito, lujuria, codicia. Strong H 628, la palabra Aspesuf, que viene de Asaf, esta es la palabra raíz, pero vamos a ver su significado Aspesuf, reunidos, asamblea, promiscua, gente extranjera que se había mezclado. Esto tiene una connotación de gente con pensamientos, ideas de acuerdo al mundo, es decir, a Egipto. Strong H 624, Asuf, que la palabra raíz es Asaf también, significa reunido, colecta, casa de provisión o entrada. Y la palabra raíz, Strong H 622, Asaf, significa recibir, apoderarse, arrebatar, tomar, consumir, entre otras palabras. Aquí es donde nosotros entendemos cuál era la razón, el motivo de estas naciones mixtas que venían a hacer un saqueo, a arrancar, a quitar, a tomar de lo que no les pertenecía. De esta palabra, asaf, que significa apoderarse, arrebatar, recibir, es el mismo concepto y la misma actitud con la cual se le habían acercado a Yahushua HaMashiach hace 2000 años. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 6, 26 y 27. Dice así: y les respondió Yahushua diciendo: de cierto les digo, miren, no me buscaron a mí porque vieron mis señales, sino porque un bocado de lejem han comido y se saciaron. Verso 27. No se afligirán. Esta palabra, tamlu, no se afligirán, está relacionado con no se preocupen por el trabajo, no se aflijan en su corazón. Acerca de la comida, del alimento o del suministro que nosotros íbamos a consumir, pero dice, no se aflijan acerca de la comida que perece, que se va, que se consume, sino por el alimento que permanece a vida perpetua, el cual el Hijo del Hombre les dará por medio de él, es decir, de Yahushua. Porque a él, en relación con Yahushua, marcó Yahuwah, el Creador, Abba, y selló, es decir, firmó, fue aprobado. ¿Por qué fue Yahushua? Porque por medio de Yahushua nosotros no vamos a encontrar la redención final. El mundo que hoy en día está bombardeando a la gente con temor, con miedo, con terror y tantas cosas, infundirles miedo para que vengan a sus congregaciones y vengan a sus iglesias. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que el Torah de Yahuwah nos habla a través de este pasú? No se aflijan, no se preocupen por lo que el alimento perece, sino
lo que había traído por medio de Yahushua, que es ese maná, el alimento del Shamaín, que trae vida y fortalece nuestra propia carne, nuestra propia persona, nuestro cuerpo y el cuerpo del Am Yisrael. De este tipo de personas nos encontramos muchísimo en todos lados. Dentro de las mismas Kehilot, congregaciones, templos, iglesias y todos los grupos, personas que solamente quieren arrebatar. En todo lugar, en todo momento, hay personas a nuestro alrededor que quieren hacer esto, poseer, quitar, arrebatar, quitar de nuestra posesión lo que hemos recibido de parte de Yahuwah. Y solo ellos estiran la mano para recibir, para arrebatar, incluso hasta llegan a exigir, creyendo que tienen derechos, cuando ya deberían de participar como líderes, como guías. Después de mucho tiempo en esta bodá, no lo hacen. Solamente están viendo a ver de quién se aprovechan para arrebatar, para quitar, para pedir y pedir y pedir y extender la mano. Dame, 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 pero no hay una intención verdaderamente de acercar su corazón a Yahuwah. Todos los que habían salido de Egipto lo hicieron con una gran cantidad de animales, a los que podían ellos sacrificar y de alguna forma sacrificar su apetito de carne, que sin embargo se los habían terminado poco a poco, en un corto tiempo. Más bien, los perversos del pueblo que solamente buscaban pretextos. Este es un punto importante. Esa gente buscaba pretextos para rebelarse en contra de Yahuwah. Estas naciones mixtas, que significan los extranjeros, mayormente egipcios que salieron de Egipto junto con los hijos de Israel, pero ahora debido a los cautiverios en relación con Israel, todos, absolutamente todo el Am Yisrael, nuevamente nos volvemos a encontrar en cautiverio. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que salir de estos lugares, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestras tendencias, cambiar nuestra inclinación hacia la perversidad y a la maldad y renovar nuestra vida en una vida de shalom, en una vida de obediencia al Torah de Yahuwah. Strong H8378, la palabra ta'avá, viene de abá, ahorita la vamos a ver. Ta'avá significa codicia, desear, deseo. Esta palabra aparece 7 veces y esta es la palabra que aparece en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 6, en relación con el árbol. ¿Qué fue lo que había visto la mujer? Había codiciado con esta intención, había deseado en su corazón con codicia, con deleite, con deseo, con encanto. Strong H183, la palabra abá. Esta es la palabra raíz que significa desear algo, codiciar, codicioso, deseo, incitar, querer con vehemencia, desear algo con tanta vehemencia, con tanto deseo. Dentro de los 10 mandamientos nos habla sobre este tema. Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 17. Dice así, el mandamiento número 10. Lo takmot beit reja. No codiciarás, takmot. No codiciarás la casa de tu vecino, es decir, de tu amigo, de tu compañero o de cualquier otra persona. No codiciarás, no desearás la mujer de tu vecino, de tu prójimo, es decir, a su esposa. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que pertenezca a tu vecino. Esta es una restricción en la cual nos habla el Torah. Ciertamente está relacionado con objetos, con cosas. Dentro de esas cosas está la esposa, porque es de su pertenencia o de su propiedad, escrituralmente hablando. Hoy en día no se tiene ese concepto, pero esto es lo que nos dice la Escritura. La esposa estaba considerado como dentro de las cosas, pertenencias del vecino. Y aquí es donde
está esta restricción. Lo takmod, no codiciarás. Esta palabra takmod, que es diferente a la que vimos hace un momento, está decodificado con el Strong H2530. La palabra hamad significa deleitarse, no puedes deleitarte. Amar, amor, no puedes codiciar, cosa delicada, delicioso, deseable, deseado, ser deseado. No puedes desear cosa preciosa de tu prójimo. Estas palabras, o esta palabra, hamad, aparece 5 veces en el Torá. Avanzamos con el verso 5 de Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Aquí vamos a revisar una palabra que me llama la atención, hinam, que significa gratis, Strong H 2600. Hinam viene de la palabra hanan, pero esta palabra significa gratis, de balde, sin causa, sin costo, sin salario o en vano. Strong H2580, la palabra gen, significa gracia, como dado por favor, dado inmerecido, agraciada, misericordia, precioso. Aunque esta palabra nosotros no la utilizamos en relación con las cosas de Yahuwah, misericordia, por la condición de una miseria cordial, sino decimos rahamim, rahem, favor inmerecido, dado por bondad, por gratitud. Strong H2603, esta es la palabra raíz, hanan, significa doblar o inclinarse en bondad. Aquí el Am Yisrael está diciendo que ellos habían comido de gratis. Esta es la palabra. Sin merecer, sin ningún trabajo, sin ninguna colaboración, sin ninguna participación. Es decir, sin hacer nada, se nos es dado absolutamente comer pescado gratis. ¿Cuál es el sentido interior de este reclamo de los israelitas? Todas las cosas buenas requieren una inversión de esfuerzo para que esto se pueda lograr. Lo mismo es aplicable para alcanzar un estado dentro de nosotros, un estado en nuestro rúa. Elevar o crecer, hacer crecer nuestro rúa, nuestro espíritu. Un espíritu adecuado, un rúa adecuado. Tenemos que ser kadoshim. La misma escritura nos dice, sean kadosh porque yo soy kadosh. Apártense del mal porque yo estoy apartado del mal, nos dice Yahuwah. Esto requiere un arduo trabajo en uno mismo. El contrario, todo aquello que pretende minar el propósito de trascendencia por medio de tornarte un poco más, un poco mejor en tu vida interior y presentar en tu camino con toda la facilidad y naturalidad para obstaculizar tu paso. Esto se llama obstinación, se llama deseo, se llama codiciar. La codicia es la fuerza que pretende seducirte. Una prueba que al superarla te hace consciente de un genuino potencial. En hebreo, prueba y elevación, nisayom, tiene la misma raíz nes en hebreo. Al pasar exitosamente la prueba, un obstáculo te levanta, te eleva a un nivel superior. Esto es en tu persona. Como esclavos, los israelitas crecieron acostumbrados a vivir de la generosidad de Egipto, y por eso después de su liberación hicieron escuchar su voz de protesta, porque a partir de entonces debían trabajar arduamente para obtener la bendición del Shamaín, la bendición de Yahuwah. Nes, que es la palabra que está relacionado con prueba y con elevación, también significa milagro, también significa estandarte, también significa una insignia,
una bandera. Los egipcios no le daban siquiera paja para preparar los ladrillos. De modo que al decir comíamos pescado gratis, significa que el pescado que comíamos sin la obligación de tener que cumplir a cambio de los mandamientos del Torá de Yahuwah. Esto es algo impactante que a nosotros nos debe doler en nuestro interior y aprender a mirar que estamos acostumbrados a querer, codiciar, comer, arrebatar, quitar, sin que haya un sacrificio de parte de nuestra vida en relación con el Torá de Yahuwah. Sí, lo queremos todo, que sea fácil, rápido, sin ningún esfuerzo, pero sin necesidad que tengamos que recurrir a la obediencia del Torá, a la obediencia de las muedim de Yahuwah, a guardar los Shabbat, a guardar los días de reposo. No lo queremos llevar a cabo. Normalmente uno se olvida de las emociones negativas para quejarse con las emociones positivas de los recuerdos. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud. Si habían estado trabajando duramente o si habían sido esclavos, ya se les olvidó. ¿Cómo ahora ellos pueden decir que comían gratis? Aquí se refiere a que pudieron comer gratis en Egipto en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento. Hemos sabido, yo he conocido personas que a pesar de que no tienen un patrón o una persona con el cual trabajan que no es creyente, sin embargo, no son capaces de guardar un tiempo para Yahuwah dentro del mismo Yom Shabbat, por cuanto tienen esta excusa de que, pues es que estoy trabajando, pido perdón a Yahuwah y ya me libré. Pasan la semana y pasan la otra semana como si no pasara nada. Sin embargo, otras personas, este fue mi caso particular, que a pesar de que yo tenía que trabajar aún dentro de Shabbat, apartaba un tiempo dentro del trabajo, a la hora de mi descanso o al salir de mi trabajo, y dedicaba un tiempo para la tefilá, para la lectura y dedicar mi devoción hacia las cosas de Yahuwah, haciendo memoria del Shabbat, pidiendo perdón porque sabía que tenía yo que trabajar, pero aún así reservaba ese tiempo para Yahuwah. Otras personas que a pesar de que son dueños de su propio negocio, de su propia empresa, aún así no escatiman un tiempo tan pequeño para Yahuwah, sino que su ambición, su codicia, su deseo de querer tener más para las vacaciones, para los regalos, para los viajes, para pagar los gastos que se tiene para mantener su propia casa, porque ha llenado su codicia en su corazón, ha llenado. Y no importa disfrazarse con una máscara del santo o disfrazarse con una máscara de que yo soy una persona que guarda Torah, sino que aún así lo que está dentro de su corazón no es escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah. Dice el libro de Salmo 59:15, Samar, ellos andan de un lado a otro para comer, para devorar, alimentarse. Si no se satisfacen, pasarán la noche. Si no se satisfacen, pasarán la noche. Es decir, se quejarán o murmurarán. Primera de Corintios 6:13, el alimento es para el estómago y el estómago es para el alimento. Pero ambos Yahuwah destruirá. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para Yahuwah, y Yahuwah para el cuerpo. Juan 6:26, respondió Yahushua y les dijo, de cierto les digo, no me buscan porque han visto mis señales, sino porque comieron el ejem y se saciaron. Comida gratis. Juan 6:35, Yahushua les dijo, yo soy el ejem de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed nunca. Avanzamos al verso 6 del libro de Números 11:6. Pero ahora nuestra alma se seca. Miren,
Miren cómo está de seca mi lengua. No hay nada, excepto este maná ante nuestros ojos. Habían menospreciado, rechazado el maná de Yahuwah, el Torah de Yahuwah, la palabra. El hombre necesita variar el gusto de la comida para no fastidiarse. Ahora los hijos de Israel, una comida de emergencia para que puedan sobrevivir durante el paso por el desierto, que no debería durar tanto tiempo. No era el plan o el propósito, aunque el maná podía cambiar de sabor según el deseo de cada uno. Y esto es lo que el Torah nos dice en relación con el sabor del maná. Éxodo 16:31, su sabor era como hojuelas de miel. Números 11:8, tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Así es de que cada una de las personas no había mostrado gratitud, no habían agradecido por la comida, dando toda rabá que ellos reciben, sino que se desata una maldición sobre su vida. Por medio de las bendiciones que damos nosotros a Yahuwah, antes y después de comer, estamos dándole honra por medio de las cosas materiales y somos liberados de la codicia. Cuando nosotros no tenemos este sentimiento de gratitud, ni siquiera por nuestra madre que nos hizo de comer, ni siquiera por nuestro padre que trabajó para que pudiera llegar ese alimento a nuestra casa, y que es alimento físico, si no tenemos esa necesidad de gratitud en nuestro interior, ¿qué podemos esperar? Agradecerle a Yahuwah por el día nuevo que nos permite respirar, abrir nuestros ojos, ver que nuestras manos, nuestro cuerpo está completo y que tenemos una oportunidad para acercarnos con todo nuestro corazón en bondad, en gratitud, en agradecimiento a nuestro Abba Yahuwah. No entraron porque murmuraron. Dice Primera de Corintios, Corintiyá Aleph 10 del 1 en adelante. Dice así: además, no quiero, ajim israelitas, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el Yan Suf, el mar, que todos fueron sumergidos con Moisés en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento del Shamaín, es decir, en Rúa. 4. Todos bebieron la misma bebida Ruhaní, espiritual, porque bebían de la roca Ruhaní que los seguía. Esa roca es Yahushua HaMashiach. 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Yahuwah, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, lo me'abim, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este pasuk claramente nos habla en relación con los alimentos, con la bebida y con el agua de la roca que era Yahushua. Así que el maná y el agua que fueron dados en el desierto eran alimentos y bebidas ruhaní, espirituales. ¿Cómo es que la escritura llama a estas cosas Ruach Kadoshim? Que son materias Ruach Kadoshim, espirituales, apartadas, apartadísimas. Lo voy a decir en otras palabras para que entienda nuestra mente religiosa. Estas comidas que habían recibido eran espirituales santas, espirituales santísimas. Según la filosofía griega, algo espiritual no puede ser algo físico. Sin embargo, el maná sí era físico, el agua era física, la roca de Oreb era física. Así que la expresión espiritual en el concepto griego no puede ser entendida desde el punto de vista filosófico, sino de ser entendido de una mente hebrea. Esa es la única forma en que nosotros podemos cambiar
de un concepto a otro, no como la religión nos enseñó, no como en el pasado, como cuando estábamos en Egipto, cuando estábamos en el mundo, en las religiones. Y ahí ese concepto es imposible que encaje perfectamente en el concepto hebreo. Ahora, desde el punto de vista hebreo, algo ruhaní, espiritual, es algo que viene del mundo espiritual, del mundo de Rúa, o que tiene la aprobación, este es el sentido, que tiene la aprobación del Shamaín. Algo que es, en un concepto, esto lo debemos tener claro, un concepto espiritual es un concepto que es la aprobación que viene de arriba, del Shamaín. Es decir, la Escritura claramente nos habla en relación con no codiciar. Vamos a poner un ejemplo, la sexualidad. Tener esa codicia de sexo aquí, allá, en otro lado, es promiscuidad y eso no está bien. Sin embargo, la promiscuidad con tu pareja, con tu esposa, no es promiscuidad, no es codicia. Sí hay un deseo, sí hay un deleite entre ambos, pero no es una codicia de andar de flor en flor o a estar como desenfrenados con lujuria, con deseo, con codicia. Algunas personas les llaman los todas mías, que mujer u hombre que conocen, donde ponen el ojo, ponen la bala, ponen la flecha. Sino, tenemos que quitar este concepto. Lo que es aprobado de Yahuwah, que viene de arriba, se considera espiritual y se considera kadoshim, apartado, purificado, santo, santísimo. Tiene una relación y un punto de contacto en el mundo de arriba, en el mundo espiritual. Una comida espiritual, en el concepto hebreo, avalada, bendecida, entregada, purificada, es decir, santificada, para que lo entendamos, por Yahuwah. Eso es el significado en el concepto hebreo. El Am Yisrael tiene otras cosas, la función de elevar los elementos meramente naturales a un nivel espiritual, a un nivel de Rúa, para que así pudieran rendir servicio a Yahuwah. La comida, el alimento que nosotros ingerimos a diario, se convierte en algo espiritual. Cuando es recibida con una bendición basada por la palabra de Yahuwah, dice 1 de Timoteo 4:4, porque todo lo creado por Yahuwah es bueno. Y esto es el concepto que Yahuwah nos dejó desde Bereshit. Y Yahuwah creó la luz y dijo que era bueno. Y creó las plantas, y creó los frutos de los árboles, y creó las hierbas, y los animales, y las aves, y los animales de la tierra, y los animales, los peces de la mar. Era bueno. Por esa razón, se nos dificulta entender el concepto hebreo y el concepto griego, filosófico. Si no es espiritual, tiene que ser solamente comida espiritual. No está relacionado con la comida física. Dice Timoteo, 1 Timoteo 4:4, todo lo creado por Yahuwah es bueno, nada se debe rechazar si se recibe con acción de agradecimiento. 5. Porque es Kadosh, purificada mediante la palabra de Yahuwah y la oración, la tefilá. Ahora, están completamente en, ¿qué dijo? Seguramente. Porque este es el concepto que se nos dificulta entender. Yahuwah respondió proveyéndoles carne. Por supuesto, sí les voy a dar carne. Va a ser a la medida. ¿Cuál fue la codicia que ellos tuvieron? Aunque no lo hemos hablado, no lo vamos a hablar en esta parte, sino en la segunda parte, dice que le salía carne hasta por las narices. ¿De qué está hablando? Codicia. No es que Yahuwah no permita la carne, o prohíba la carne, o prohíba esto, o prohíba aquello, sino lo que está permitido de Yahuwah, eso es lo que está avalado
y se ha purificado por causa del Torah de Yahuwah. Por eso nos dice la Escritura que cuando nosotros pedimos, pedimos mal, porque pedimos bajo codicia de nuestro corazón, no conforme al corazón de Yahuwah. Yahuwah, yo necesito un carro para tu servicio, para tu abodá, para esto. Yo necesito una computadora para tu servicio, una cámara fotográfica para tu servicio, para poder transmitir, para poder... Abba Yahuwah, yo necesito una casa para poder establecerme, para lo que deseamos que sea entregado para el servicio de Yahuwah. Muchos con esa intención, con ese propósito decimos, Yahuwah, si tú me das esto o aquello, yo te lo voy a entregar. Y a la mera hora cuando viene a nuestra vida, no lo entregamos. ¿Qué está pasando entonces? Aquí tenemos algo que nos hará pensar 2 veces antes de decirla y antes de hacerla. Y antes de actuar en nuestra vida. Algo que constantemente yo comparto en nuestra abodá, en nuestra quejilá. Y esto es algo que trato de evitar, que aprendan, que conozcan. Porque nuestras palabras tienen un efecto secundario, de bendición o de maldición. Existe una relación indirecta, oiga bien, existe una relación indirecta entre la codicia y las excusas y los pretextos. Si usted es una persona que está acostumbrada a justificar cada una de las acciones que no cumplió por esto, por aquello, por lo otro, y que para eso usted, aunque diga la verdad, aunque sea cierto que no pudo entregar la lectura porque se le dañó el celular y ahí tenía el Torah y no pudo leerlo, o se le fue el internet, o no fue a trabajar porque se enfermó alguien, o por cualquier razón, vea que hay una relación, no de forma directa, pero hay una relación entre la codicia, las excusas y los pretextos. Dice así, la codicia es un deseo desmedido de poseer más. A menudo motiva acciones inmorales y perjudiciales. La persona que actúa con codicia puede recurrir a excusas y pretextos para justificar su conducta, minimizar su responsabilidad o evitar la culpa y la censura. Esto es impactante. Esta persona que busca la codicia, es que yo quiero justificar mi codicia. Lo que yo quiero es una justificación y pongo un pretexto, una excusa para decirle, Yahuwah, tengo motivos para pedirte que me des $1,000,000. Yahuwah, tengo esta excusa, este pretexto para hacer tu servicio, para ir a compartir tu palabra, que me mandes a un viaje a las playas fulano de tal. Son excusas y pretextos. La codicia como motivador. La codicia o la avaricia es un fuerte impulso egoísta que lleva a buscar la acumulación de riquezas, poder u otras posesiones, a menudo sin importar los medios. Las excusas y los pretextos como justificación. Una excusa es una explicación para evitar la culpa o la censura por una acción indeseable. Un pretexto es una excusa falsa o un motivo simulado que se alega para ocultar la verdadera razón, es decir, la codicia en este caso, relacionado con una acción. Por lo tanto, la codicia no es en sí misma una excusa o un pretexto, sino el motivo subyacente que la persona trata de encubrir o relacionar mediante excusas y pretextos. Por ejemplo, alguien puede saquear o acaparar bienes, actos motivados por la codicia. Luego, alegar una necesidad o cualquier otra razón como un pretexto para su comportamiento. Esto es inconsciente. No lo hacemos consciente, pero nuestro interior
Nuestro hombre interior manifiesta las obras de la carne, los deseos del corazón. La palabra de Yahuwah es una garantía genuina y auténtica, así como la de los hijos de Yahuwah, que tiene que ser una garantía. La palabra tiene que ser una garantía. Cuando le dijo a Avinu Abraham, Yahuwah le dijo a Avinu Abraham, bendeciré a los que tú bendigas, entonces Yahuwah va a hacer cumplir su palabra. Pero si usamos la excusa y el pretexto para nuestra justificación, entonces no va a ser motivo de traer una bendición. Tal y como sucedió en el huerto del Edén. Adán le echó la culpa a Yahuwah, la mujer que tú me diste. Eva le echó la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó. La serpiente ya no tenía a quien echarle la culpa. Y esta es la raíz de nuestra codicia, la que está arraigada dentro de nosotros, de nuestra justificación, de las excusas, de los pretextos que cada día nosotros mencionamos. Hay una instrucción, nosotros tenemos que cumplirla. En este momento, el Am Yisrael había puesto un pretexto y había puesto una excusa. Oh, si tuviéramos los rábanos, los pepinos, los ajos, las cebollas, la carne, si tuviéramos, ¿qué sería? ¿Seríamos más felices? ¿Seríamos más alegres? ¿Tendríamos más capacidad para caminar y movernos? ¿O es la excusa y el pretexto precisamente para salirse del plan y del propósito de Yahuwah, de escuchar y obedecer? No estoy de acuerdo, no quiero estar aquí, pero aquí estoy. Números, seguimos avanzando, 11, 7, 8, 9 y 10. El maná era como semillas de cilantro, gad, la palabra cilantro en hebreo es gad. El color como de bedelium, bedolag en hebreo, ese color es un color ámbar, como ámbar amarillo, como la miel, parecido al color de la miel. 8. El pueblo salía para recogerlo, lo molían o lo machacaban en morteros, entonces lo cocían en sartenes, en ollas, hacían tortas cocidas, que sabían dulces como las tortas horneadas con aceite de oliva. 9. Cuando el rocío se asentaba en el campamento durante la noche, el maná venía con ellos. 10. Y oyó Moisés al pueblo llorando por sus clanes, cada uno en la entrada de sus tiendas, y se encendió la ira de Yahuwah excesivamente, y también Moisés le pareció muy mal. Aquí no está diciendo que estaban llorando con sus familias, sino por sus familias. Es muy diferente. Ay, mi niña, mi niño, mi chiquita, mi chiquito, mi bebé, están llorando. Si nosotros estuviéramos en el mundo, tendríamos esto, aquello, o hubiéramos hecho aquello. Pero ahora que estamos en Yahuwah, parece que no hay provisión. Parece que estamos refrenados. No puedo mentir, no puedo robar, porque el Torah de Yahuwah me redarguye en mi corazón. No puedo decir mentiras porque me redarguye dentro de mi corazón. Entonces, no nos permite el Torah de Yahuwah actuar de manera ventajosa, actuar con codicia. Esta expresión revela el motivo de los llantos, del lloro. ¿Será verdadero un genuino lloro o era un teatro, un show para ablandar el corazón de Moisés? Es prioritario destacar que quienes iniciaron esta situación habían sido los Ereb Rab, los egipcios que se habían unido a Israel al salir de la tierra de Egipto. Ellos estaban acostumbrados a otro estilo de vida, una vida promiscua y desenfrenada, al que verían obligados a renunciar, especialmente lo que implica el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El adulterio no solamente es la intimidad sexual, sino el adulterio está relacionado con Elohim, tener Elohim. Si alguien tiene un Elohim delante de Yahuwah, está uno cometiendo adulterio.
que además de la prohibición literal, incluye todas las restricciones sexuales que atañen a la moral hebrea. Esto abrumó a los miembros de esa plebe y comenzaron a arrepentirse de haber salido de Egipto y haberse unido al Am Yisrael. Luego contagiaron su desencanto, su disgusto a los hijos de Israel, tildando estas reglas como absurdas e inhumanas. Los reclamos de la carne, que esta gente había expresado como un apodo encubierto a sus apetitos carnales, el pescado gratuito que comían en Egipto, a la permisidad hedonista que abandonaba con la corrupta sociedad egipcia, incluso el rechazo que manifestaban en contra del maná, porque aducían que al ser un alimento que viene de arriba, del Shamá, esto reprimía y neutralizaba sus instintos naturales, que era lo que les decía. Tenemos deseos, sí, pensamientos, sí, la cuestión es si lo vamos a decir, la cuestión es si lo vamos a hacer. Hay algo que nos reprime dentro de nosotros. No lo hagas, no lo digas, no actúes, detente, no actúes, recíbelo. Yahuwah te va a recompensar cuando estés en lo secreto. No actúes con violencia, no golpees, no digas esas palabras que después te vas a arrepentir. Entonces, escuchamos la voz en nuestro interior, refrenamos nuestra lengua, refrenamos nuestras acciones y no es que no las tengamos. Sí tenemos pensamientos, sí tenemos deseos, sí tenemos apetitos, sí tenemos vicios. Sí, tenemos que reprimirla por causa del Torah de Yahuwah. Si el Torah de Yahuwah no fuera para instruirnos, para guiarnos a toda verdad, para mostrarnos una evolución en nuestra vida, paso a paso, ir cambiando nuestra modalidad humana, carnal, animal, sino ir transformando nuestra vida hasta que nosotros lleguemos a la perfección de la estatura del varón perfecto. Esto había enojado mucho a Yahuwah y Moisés también lo vio mal. Esta frase se puede interpretar de dos maneras. La primera, Yahuwah entendió perfectamente cuál era el propósito oculto de esa gente que pedía carne. Había un propósito. En tanto que Moisés lo interpretó como un deseo espontáneo de que se les permitiera degollar algunos animales que traían consigo para poder comer carne diariamente y no sentirse presionados a tener que reservarlos solamente para los sacrificios eventuales, que ellos pudieran tener y entregar en el Mizbeach. Por eso esta actitud de Yahuwah le enojó muchísimo, mientras que a Moisés solamente le pareció mal. Pero ojo, porque lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? 2. Moisés también captó cuál era la intención de esta gente. Supo que esto enojaría mucho a Yahuwah y vio esto como algo muy malo, por las graves consecuencias que iba a tener. ¿Por qué entonces se enojó Yahuwah? Se enojó porque a Moisés le pareció una actitud negativa. Moisés debió haber procurado justificar delante de Yahuwah la rebeldía del pueblo en contra de él. Hay una rebeldía, pero no se alcanza a percibir porque nosotros no tenemos la mente hebrea. Tenemos una mente egipcia, una mente mundana, que en nuestra naturaleza decimos, pues no está mal quejarse, no está mal pedir carne, sino ¿cuál es la maldad? Aquí Moisés debió verlos reprimido y verles mostrado qué es lo que Yahuwah traía. Sin embargo, lo contagian también a él. Había una necesidad de él que, junto a esta expresión de queja, de inconformidad, se une, en otras palabras, ¿por qué a mí? Y un reclamo. En un contraste en la instrucción de que los padres están obligados por el Torah a reprender a sus hijos. Esta es la necesidad o la intención de Moisés, de reprender a los hijos. De la misma manera, el liderazgo de Yahuwah, de una Kehilá, de esta boda, está en plena autoridad para reprender,
corregir esas actitudes. Y si aún después de la reprensión no se corrige, entonces no queda más que dejarlo, soltarlo. Yahuwah se va a encargar de esa persona. Avanzamos al verso 11. Y dijo Moisés ante Yahuwah: ¿por qué castigaste así a tu siervo? ¿Por qué no he hallado favor a tus ojos? Pues has puesto la carga de todo este pueblo sobre de mí. Es evidente que Moisés, con estas palabras, se está refiriendo al comienzo de su gestión, de su gestionamiento, de su preocupación. Yahuwah se le presentó por primera vez en una zarza. Le había encomendado la misión de sacar al Am de Israel de Egipto. En ese acto, Moisés se resistió a aceptar el encargo y le contesta a Yahuwah: ¿quién soy yo para ir a salvar a Israel? Y le rogó que enviase a otro en su lugar. Ahora rememora Moisés esta instancia, y ante su actual impotencia, frustración y fracaso, atribuye una situación a su propia incapacidad y lo recibe como un castigo. Avanzamos al verso 12. ¿Fui yo quien concibió a este pueblo? ¿Soy yo quien los dio a luz? Para que tú me digas: cárgalos en tus brazos como una nodriza carga a su criatura, hacia la tierra que tú juraste a sus padres. Con esta analogía, quiso expresar Moisés su impotencia para sobrellevar una difícil misión. Porque así como el tutor, un hombre que puede dar de mamar a un infante por carecer de los órganos necesarios, él atribuía a sus falencias la degradación del pueblo. Es por eso que Moisés se dirige a Yahuwah en el verso 15, en un género femenino, Aleph, Tab, insinuándole que él, Yahuwah, sí es todopoderoso y posee las posibilidades para alimentarlos. Algo impactante, que en el libro de el Torá nos dice que y estará con ustedes Immanuel, y será llamado Immanuel. La mamá es Yahuwah, en relación con la persona de Yahushua. Él sí puede amamantar. Él, Yahushua, sí puede criar, porque ha sido capacitado o tiene la capacidad omnipotente de poder amamantar al Am de Israel. Pero aquí Moisés le dice: yo no puedo. Y se dirige a Yahuwah como con esta expresión femenina, Aleph Tav, insinuando que él sí es todopoderoso y que sí los puede alimentar. Impactante. ¿Por qué recae sobre mí toda la responsabilidad? ¿Acaso yo concebí este pueblo? El planteo de Moisés es el siguiente: yo no soy quien debe sufrir por el pueblo de Israel, pues tú, Yahuwah, eres el responsable. Un padre debe compartir los sufrimientos de sus hijos y compadecerse de ellos, en las buenas y en las malas. Avanzamos al verso 13. ¿Dónde voy yo a conseguir carne para todo este pueblo? Porque ellos siguen lamentándose conmigo diciendo: danos un poco de carne. Verso 14. No puedo yo solo llevar todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Aquí en esta expresión podemos deducir que los líderes que previamente habían venido como ancianos, ahí ellos fueron exterminados. Fueron consumidos por el fuego, porque su corazón no era conforme al de Yahuwah, sino que su corazón era conforme a sus deseos, conforme a la complacencia de su carne, a satisfacer su codicia, su avaricia por las cosas de posesión. Moisés sintió que ya no podía llevar la carga de ese pueblo. Esta es la experiencia de cualquier líder que tiene una gran responsabilidad. Hay una respuesta de parte de Yahuwah a estos problemas. Las quejas del pueblo y el agotamiento de Moisés. Primeramente, Yahuwah suple la necesidad del líder y luego trata con la necesidad del pueblo. Esto es impactante. Verso 15.
Y si así tú haces conmigo, quítame la vida, por favor, ahora. Si es que he encontrado favor a tu vista, no permitas que vea mi miseria. Quítame la vida. ¿Qué manifiesta esta expresión? Una reacción extrema de Moisés, poco comprendida, lo podemos explicar con un ejemplo. Un padre de familia, asiste al juicio de su hijo ante un tribunal. Al oír la sentencia, el juez dictamina la condena de muerte de su hijo. Entonces reacciona el padre conmovido, exclamando: yo soy el culpable, mátenme a mí, prefiero morir antes que presenciar la ejecución de mi hijo. Esto fue lo que hizo Moisés. Quítame la vida. Yahuwah le reveló a Moisés el castigo que les enviaría a los israelitas a causa de esta discusión. Pero como Moisés no quería ver el sufrimiento de ese pueblo, dijo: no permitas que vea este sufrimiento mío. Es un sufrimiento como el líder, como la guía, como una sombra de Yahushua HaMashiach, que es un eufemismo, algo que está escondido, no a luz, sino está escondido, decodificado. No permitas que vea este sufrimiento de ellos, sino que no vea este sufrimiento mío, porque Él es el que va a sufrir. En su gran ahabá, amor al pueblo, no pudiendo concebir que su pueblo sufriera, Moisés se identifica con ese sufrimiento que ellos iban a padecer y que además se convertía en un sufrimiento suyo, un sufrimiento propio. Algo impactante que nos revela también la Escritura, dicho por las palabras de Yahushua HaMashiach, Yohanan, Juan 3:16, las mismas palabras: porque de tal manera amó Yahuwah Eloheinu al Olam, es decir, al israelita que está dentro del Olam, hasta que dio a Yahushua, su Hijo unigénito, para que todo aquel que sea fiel, la palabra emuná, que cree, que permanece en él, ¿en dónde? En el Torah, escuchando y obedeciendo Torah, no como estos varones que se habían quejado pidiendo carne, sino que se aferran al Torah, no se pierda, lo yabad, no se desvíe, no se aparte, porque en él, en relación con Yahushua, encontrar, alcanzar, adquirir vida perpetua. Esto son las palabras de Yahushua en relación con estas palabras que Moisés: quítame la vida. ¿Y qué fue lo que hizo Yahushua? Murió en el madero en mi lugar. Quítame la vida, porque merecíamos la muerte por causa de nuestro pecado y nosotros no lo entendimos. Nosotros lo vimos pasar como: hay alguien aquí que se ofreció voluntariamente, entonces denle paso. Eso muestra verdaderamente el ahabá, el amor que tiene Yahuwah para mi vida, que entregó su propia vida, pagar las consecuencias que yo por mi pecado debía haber pagado o debía haber sufrido. Verso 16, con esto vamos a terminar. Entonces le dijo Yahuwah a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos líderes de Israel, aquellos que tú conoces, como los mayores del pueblo y sus oficiales, sus funciones, sus guardias. Los traerás a la tienda de reunión, de asignación. Ellos estarán en pie, firmes, tomar posición allí contigo. Esta es la razón por la cual, ¿acaso no había nombrado ya antes líderes en el monte Sinaí? Estaban los ancianos. Entonces, ¿qué era lo que había sucedido? Que también se habían rebelado en contra de Yahuwah. En respuesta al reclamo de Moisés: no puedo yo cargar con este pueblo, le hizo Yahuwah compartir el mando con 70 nuevos líderes. Fíjense que antes de mandar las codornices, como les dije hace un momento, Yahuwah provee primero las necesidades del líder.
Si nosotros no lo aprendemos, no nos lo han enseñado, no lo hemos oído, aquí está una evidencia. ¿Qué mandó primero? ¿Los ancianos o mandó primero las codornices? Pidieron carne y Moisés también hizo su petición. Ya se murieron los líderes ambiciosos, los líderes codiciosos. Yo no puedo solo. Mándame ayuda. ¿Qué suplió primero Yahuwah? Usted véalo en esta lectura. Números 11 del 1 al 35. ¿Qué suplió primero? Así es de que Yahuwah compartió el mando con 70 nuevos líderes. Cabe señalar que esos 70 líderes anteriores que habían ejercido junto a Moisés al mando del pueblo hasta ahora, acababan de perecer en el suceso de los quejumbrosos, al ser consumidos por el fuego que abatió Yahuwah sobre ellos, por ser los responsables del desatino y la murmuración contra Yahuwah por parte de los quejosos. Ahora Yahuwah le ordena a Moisés que convoque para este cargo a los otros ancianos del pueblo, que en Egipto recibieron los castigos del faraón por defender a sus hermanos. En el verso 1 hablamos sobre la palabra katsé, que significa extremo, orilla, pero que también está relacionado con la palabra líderes. Líderes del Am Yisrael. Si usted no está caminando dentro de la voluntad de Yahuwah, esta palabra ketz, katsé, es cortar de su pueblo. Esto es para que lo pongamos sobre la mesa en tefilot y clamar a Yahuwah por un arrepentimiento. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, Am Yisrael. Nos vemos en la segunda parte.